En este video estaré reemplazando la bomba del combustible en mi 2004 BMW 330i ZHP. Algunos de los problemas que experimenté antes de que la bomba fallara fueron: al ir manejando y pisar el acelerador, el carro no aceleraba o le costaba trabajo. Al tener el carro estacionado y encendido, la aguja del tacómetro fluctuaba y en veces el carro se apagaba. Ya por último, el carro dejó de arrancar. Para comenzar, removí el asiento trasero con tan solo jalarlo hacia arriba. La bomba del combustible se encuentra en el lado de atrás y está cubierta con una tapa negra. Para quitarla, hay que remover estas 4 pequeñas tuercas de 10 milímetros. Aspiré alrededor para que no cayera basura en el tanque. Para quitar el conector, jalé el seguro hacia afuera y estiré el conector hacia arriba. Aparte de la basura, también removí el polvo que tenía la bomba del combustible. Mi carro al parecer aún tenía la bomba original de hace ya 14 años. Tenía este tipo de goma, la cual la removí con un desarmador. La manguera que conecta a la bomba tenía este tipo de abrazadera, la cual es de un solo uso. La única forma para remover esta abrazadera es cortándola. Más adelante reemplazaré esta abrazadera con una más tradicional, que se puede ajustar con el uso de un desarmador. Al momento de desconectar la manguera, pensé que derramaría bastante combustible, por eso traté de usar este litro. Para tratar de evitar más derrames, le puse un tornillo ancho a la manguera. La bomba del combustible está asegurada con este anillo de metal. Para aflojarlo, usé un desarmador plano y un martillo. Una vez flojo, lo pude remover con la mano. Para remover la bomba del combustible, solo hay que jalar hacia arriba. La parte inferior de la bomba tiene un filtro un poquito ancho, el cual hace que sea un poco difícil remover la bomba, pero no imposible. Mi bomba falló poco después de haber llenado el tanque de combustible. No es recomendable hacer este procedimiento con el tanque lleno. Hay personas que dicen que no es posible hacer este procedimiento con el tanque lleno. Como verán en este video, es posible cambiar la bomba de gasolina con el combustible lleno, pero sí es más riesgoso y por eso hay que tener muchísima más precaución. Después de varios intentos, logré removerla del tanque. Compré esta bomba con su flotador de la marca Bosch, la cual costó unos $150. Solamente tuve que ensamblar el flotador. Aparte, compré este sello de la marca Victor Reigns por unos $18. El sello va de una sola forma. El lado más grueso va hacia arriba. Una vez que se pone el sello en la bomba, es hora de ponerla de regreso. Así como se batalló para sacarla, ponerla de regreso tiene su chiste. Toma un poco de tiempo, pero si notan cómo la introduje, se les hará más fácil. Ya que la bomba está dentro del tanque, el sello se debe de acomodar alrededor del hoyo. El sello ensambla bien y es fácil de ver si necesita ser ajustado. Una vez que el sello está bien puesto, hay que alinear la bomba con la guía en el tanque, ya que solo sienta de una forma. Y con pura presión se empuja la bomba para que siente bien. Ahora se comienza a poner todo de regreso. Reemplacé la abrazadera que corté al principio, con esta que podría ajustar y remover fácilmente.
Antes de conectarla, se pone el anillo que asegura la bomba. Después, se remueve el protector amarillo, se inserta la manguera y con un desarmador se aprieta bien la abrazadera para que no se fugue el combustible. Se aprieta el anillo con un desarmador, asegurándose de que quede bien sellado. Se coloca el conector eléctrico y se cierra el seguro para que no se zafe. Cuando está todo conectado, encendemos el carro para verificar que todo funcione bien. Esto es solo una prueba de referencia para que escuchen cómo debe de sonar una bomba de combustible cuando está en buenas condiciones. Ya que se verificó que todo funciona bien y no hay fugas, se pone la tapa negra de regreso. Tiene un pequeño triángulo que apunta hacia enfrente. Se aprietan las 4 tuercas de 10 milímetros. Se coloca el asiento trasero de regreso, asegurándose de que ningún cinturón de seguridad quede debajo del asiento. Con unos empujones enfrente, el asiento engancha. Y así hemos terminado con este proceso. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado y les sea útil. Y si tienen pensado hacer este procedimiento, tengan mucho cuidado.